Baruch Hashem, Shabbat Shalom a todos, un saludo cordial, un saludo fraternal, se les ama en el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Damos gracias por este Shabbat que está concluyendo Baruch Hashem. Damos gracias al Eterno también por la semana que inicia. Y antes de que inicie la semana vamos a continuar, ¿no? O ya iniciando la semana, vamos a continuar con el cierre de la porción Bemidbar. Vamos a continuar con esta segunda parte y vamos a hablar los puntos que nos quedan, ¿no? Vamos a hablar del campamento, de los jefes de las tribus, el censo y deberes de los levitas, el rescate de los primogénitos y la tarea de los levitas. Quizás algunos toquemos muy por encima, ¿no? Obviamente no alcanza a tocar todos los puntos, pero intentaremos que parte de esta información esté allí, ¿no? Esté allí para recordar algunos y otras para entender, ¿no? Para empezar, ¿no? Quizás. Entonces, Baruch Hashem, no podemos continuar sin antes citar el Shema. Oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Y amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shekebo Malchuto, Leolam Vaed. En el nombre, sobre todo nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén, ve amén. Baruch Hashem, vamos a iniciar con la segunda parte de la porción Bemidbar en el desierto. En esta primera parte estuvimos, haciendo un bosquejo acerca del libro, algunos datos interesantes, ¿no? Claro, muy someramente, pero comentábamos que el libro relata, ¿no?, los hechos que ocurren después del primer año, ¿no?, que estaban allí en el monte Sinai hasta que llega a Moab, ¿no?, a lo que es el monte de Moab, básicamente del Sinaí al Moab, de Sinaí a Moab. Entonces hay un tránsito, comentábamos acerca del peregrinaje, ¿no?, del pueblo a lo largo del desierto, de la lección de Emuná que ellos tenían que aprender en el desierto. Hablábamos de las tribus o los clanes, ¿no?, según sus familias. Comentábamos acerca de acerca de las 12 tribus más la tribu levita, ¿no? En total eran 13 tribus. Entonces recordemos que en cuanto a los hijos de Yosef, los dos fueron asumidos por Jacob como si fueran sus hijos. O sea que Yosef recordará la bendición allí de manos cruzadas en el capítulo 49 o 48, si mal no recuerdo, de Génesis, de Bereshit. Allí cuando Jacob le dice: hey, estos dos hijos tuyos ahora son míos, y todos los que tuviera Yosef posterior a ello, entonces ya serían de Yosef. Vemos que los levitas son de alguna manera asumidos, ¿no?, por Hashem directamente, y quedan 12 tribus. En total serían 13, ¿no? Yosef está representado en Efraín y Manasés, serían 13 en total. Así que serían 13 tribus en total, de los cuales 12 estarían organizados alrededor del Mishkan, y uno estaría en pleno servicio del Mishkan. Ya vamos a hablar un poco acerca de ellos. También se habla de la cantidad, ¿no? Este censo básicamente es un censo, sí, es un censo, y es interesante, ¿no?, porque aquí son relatados los nombres, ¿no?, los nombres de las casas de Israel por sus jefes.
Se habló de un total de 603.550 hombres censados. Y es interesante, ¿no? Porque el censo básicamente son de 20 años de edad en adelante, ¿no? Esa es la cantidad de personas censadas o de hombres censados, 603.550. Esto no incluye los menores a 20 años, aparte de las mujeres y niños. Entonces pudiéramos fácilmente estar hablando de unos 2 millones de personas, más los animales y todo lo que ellos pudieran llevar. Es realmente una gran cantidad de personas. Entonces estuvimos hablando del nombramiento de los levitas, cómo Hashem toma para él los levitas. Recordemos que Hashem toma los levitas después de lo que ocurre con el becerro de oro. Cuando se quebranta el pacto, Hashem toma a los levitas como su sacerdocio terrenal, sus intermediarios, sus intercesores entre Hashem y su pueblo. Recordemos que Hashem quería establecer una teocracia como tal. Y no es el propósito de Hashem que el pueblo de Israel tuviera un rey como las demás naciones, mas sabemos que a causa de todo lo que había en sus corazones, al final Hashem terminó dándoles un rey, a pesar de que ya les había advertido de todas las cosas que pasarían. Pero en principio, el propósito de Hashem es hacer una teocracia con su pueblo. Estuvimos hablando acerca de ello. Ahora, para continuar con el capítulo 2, aquí vamos a empezar a ver detalles interesantes, y es de los campamentos y jefes de las tribus. No me voy a extender mucho en detalles de nombres, eso lo dejo de deber, de tarea, pero sí voy a extenderme un poco en la estructura y la importancia, ¿no?, de la estructura. Miremos que, vamos a leer el primer versículo y dice: Hashem dijo a Moshe y Aarón: los hijos de Israel acamparán por clanes, cada hombre con su propia bandera y bajo el símbolo de su clan. Acamparán alrededor del Mishkan, pero a la distancia. Aquellos que acamparán al lado hacia donde está el sol, estarán bajo la bandera del campamento del príncipe de los hijos de Yehudá. Yehudá al este, vamos a empezar a ver algunos detalles. Yehudá al este, por donde vendrá Mashiach. Cuando Mashiach venga en su segunda vez, Mashiach vendrá por el este, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, acorde a la profecía dada por Dios a través del profeta Zacarías. Y no es casualidad que nuestro Adón sea de la tribu de Yehudá. Así que esto está más que pensado de parte del Eterno. O sea, si pensamos que hay cosas al azar, yo creo que no conocemos al Eterno, ¿no? Todo el Eterno lo tiene muy bien calculado. Así que por el lado este, además que el lado este es donde apuntaba el frente de la tienda, ¿no? Allí es donde estaba lo que es la guardia de la tienda y la entrada del Mishkan, ¿no? La tienda del Mishkan, perdón. Entonces, por el este, por donde sale el sol resplandeciente de la mañana, por donde vendrá Mashiach, el Shahar, ¿no? Entonces, está Yehudá allí con la bandera de Yehudá, y lo acompañan Isaacar y Zebulón. Es interesante esto, no voy a entrar en sus primogénitos. Fijaos que cada tribu, por ejemplo, la tribu de Yehudá tiene a Nazón como el hijo de Aminadab. La tribu de Isaacar tiene a Natanael, el hijo de Suar. Y la tribu de Zebulón tiene a Eliab, el hijo de Elón. Ya habían pasado un par de generaciones, y esos eran los hijos que estaban allí de los clanes. Por lo tanto, no pueden haber, como dicen por allí, 400 años desde que llegaron a Egipto hasta que ellos salieron. 400 años es desde la promesa.
hecha a Abraham. Esos son los 400 años. En realidad el pueblo pasó de Israel, pasó en Mizraim aproximadamente 210, 215 años, por allí debe estar el número. Entonces vemos de las 12, 3 tribus acampando al este: Yehuda, Isaacar y Zebulón, todos, absolutamente los 3 hijos de Lea. Interesante, vamos a ver algunos detalles como el Eterno los organiza. Al sur, ¿quiénes estaban al sur? Recordemos que el Mishkan está en el centro y ellos acampan viendo al Mishkan, pero repartidos en cada una de los puntos cardinales. Al sur, ¿quiénes estaban al sur? Estaba todos bajo la bandera del príncipe de Rubén, el príncipe de la tribu de Rubén. Estaba Simeón y estaba Gad. Entonces vemos a Rubén y Simeón, hijos de Lea, y estaba Gad, hijo de Silpa. Entonces es importante recordarnos que Silpa es la sirvienta de Lea. En pocas palabras, estaba hijos de Lea con la sirviente de Lea, con hijos de la sirviente de Lea. Fijaos cómo el Eterno los ha organizado alrededor del Mishkan. En el oeste estaba Efraín, Manasés y Benjamín. Yo creo que está más que claro que todos ellos tienen que ver con Yosef. Así que porque los hijos de Yosef, Benjamín y Manasés, y el último de los hijos es Benjamín, los hijos de Raquel, ¿no? Entonces vemos tanto Yosef como Benjamín. Estas familias son los 3 que están haciendo guardia por el oeste. Es bien interesante darnos cuenta de ello. Y por el norte, aunque nosotros hoy en día siempre apuntamos al norte, nos han enseñado que el norte se dice primero, pero no. Para el Eterno primero es el este, por donde nace el sol resplandeciente de la mañana. Entonces, para el norte está Dan, Asher y Neftalí. Ellos hijos de Bilá y Silpa. Dan y Neftalí, hijos de Bilá, y Asher, hijos de Silpa. Entonces vemos claramente aquí me disculpan un poco que me pica la garganta, pero vemos claramente aquí, ¿no?, a los hijos de los clanes, ¿no? Todavía falta nombrar los hijos de Leví, pero vemos que están los hijos de Lea. Sabemos que los hijos de Lea son 6, y bueno, 7 con Dina: Rubén, Simeón, Leví, Yehuda, Isaacar y Zabulón. De Silpa, que era la sierva de Lea, Gad y Asher. De Raquel están los hijos Yosef y Benjamín, de los cuales Yosef tiene a Efraín y Manasés. Y de los hijos de Bilá, que es la sierva de Raquel, están Dan y Neftalí. Así que Baruch Hashem, de esa manera ellos estaban organizados. Estos son los contados de los hijos de Israel, según el número total registrado del campamento, compañía por compañía, fue de 603.550. Pero como Hashem había ordenado a Moshe, los levitas no fueron contados con el resto de Israel. Y vamos a darnos cuenta, ¿no?, que obviamente los levitas, ellos estarían acampando alrededor del Mishkan, pero en la parte más cercana al Mishkan. Las tribus ciertamente estarían alrededor del Mishkan, pero manteniendo cierta distancia, no estarían exactamente frente al Mishkan. Frente al Mishkan estaban obviamente sirviendo la descendencia de Aarón, el sacerdocio como tal, los que estaban autorizados para el sacerdocio, los que Hashem
les ha dado el sacerdocio. Recuerde que aquellas palabras que comentó el apóstol Pablo cuando dice que los dones y el llamamiento es irrevocable. Ojo con esto, porque ellos lo entendían. Nosotros hoy en día somos los que a veces nos cuesta entender estas cosas por el mundo que vivimos y bueno, que nos faltan muchas cosas por aprender. Pero los levitas son los que tenían orden de acampar alrededor del Mishkan en la parte más cercana, y luego que venían todas las 12 tribus. Recordemos que los levitas, en pocas palabras, todos los levitas servían en el Mishkan, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Solamente tenían orden sacerdotal los descendientes de Aarón. Entonces, todos los de Aarón serían sacerdotes, pero no todos los levitas obviamente serían sacerdotes. Todos estarían al servicio del Mishkan, pero no como sacerdocio o no con la función sacerdotal, sino como apoyo a la función sacerdotal. Pero todos se les dio el privilegio de servir en el Mishkan, porque eso es un privilegio. Aparte de eso, que involucra una consagración muy especial, muy alta. Los que fueron escogidos como sacerdotes, ellos dedicaron su vida entera al servicio sacerdotal. No es como hoy en día que la gente habla de ministro, evangelista o lo que sea, y prácticamente viven sus vidas y dedican una parte nada más al servicio del Eterno. Ellos no. Tenían que estar a 100% consagrados en esta ardua labor. De hecho, el sumo sacerdote vivía básicamente en el Mishkan. Entonces, tenemos que entender todo esto, ¿no? Porque a veces se subestima mucho la labor sacerdotal levita, porque ya no están de moda, porque eso es tiempo pasado, y se sacan 1001 excusas. Y si nos ponemos a ver la escritura, es un pueblo entero que estuvo al servicio y dedicación del Eterno. Que hubo sus bajas, sus altas, que después vemos en otros libros de jueces y otros que andaban levitas por allí divagando porque no tenían como que trabajo. Y bueno, sí, pasó debido a ¿qué? Al pecado, precisamente. Porque cuando hay pecado, el templo no sirve de nada. ¿Por qué? Porque Jasé mismo se los quitaba el templo. Se los quitaba porque no tiene sentido que tuvieran templo cuando ellos andaban en pecado. Entonces, es importante, ¿no?, que entendamos y que no caigamos en el error. Y voy a decirlo mejor de esta manera: no caigamos en el grave error de hacer mofa de todas estas personas que han servido al Eterno, hacer inclusive chistes malos, porque todos ellos fueron siervos del Eterno y al Eterno no le gusta la injusticia. A subestimar, porque quizás hoy en día hay muchas personas que se creen que porque hablan del Mesías entonces tienen más que otros. Y ojo con esto, porque el Eterno ha salvado o salvará a personas tanto en la antigüedad como ahora, y todos están cubiertos por la sangre de Mashiach, tanto ellos como nosotros, los Cristo y los post-Cristo, están todos cubiertos por la misma sangre, por el mismo corbán, por el mismo sacrificio, porque lo que ha hecho Mashiach es recíproco para todos. De lo contrario, ¿cómo pueden hablar de salvación o cómo podrían alegrarse los antiguos si ellos no hubiesen tenido la oportunidad también de que sus pecados fueran redimidos, de que ellos fueran salvados? Precisamente los profetas hablan de Mashiach y hablan de que sus pecados
son perdonados, que en el eterno hay salvación y que Él llevará nuestros pecados y nos limpiará, precisamente porque ellos estaban en conocimiento de que futuramente el Eterno lo haría y que lo incluiría a ellos. Entonces es importante tener en cuenta estos detalles. Lamentablemente me ha tocado quizás escuchar cosas como esa, gente que se burla a veces de los profetas. Inclusive una vez en una prédica escuché a alguien que decía, ahí está Elías llorando que se fue al monte Sinaí allí, y que a esconderse de Dios, como que si no sabe que Dios está en todas partes. Después de haber matado a 450 profetas de Baal, salió corriendo de Jezabel. Como que se le olvidó que él tenía el poder, y bueno, cualquier cantidad de barbaridad, y nada más y menos que haciendo mofa de Elías. Y cosas como esta me ha tocado lamentablemente escuchar, pero a la vez pienso que me ha servido para no caer en el mismo error, porque todos estos siervos alcanzarán las promesas, así como también nosotros, porque Mashiach ha hecho todo lo que ha hecho para todos los que aman al Eterno, ya sean antiguos o ya sean actuales, porque esto de la dispensación, esto del dispensacionalismo que separa aquí, separa allá y sustituye aquí, sustituye allá. Ojo con esto, porque todos los apóstoles han dicho muy claramente que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Juan el inversor, Juan el Bautista dijo: he aquí viene uno detrás de mí que le levantará hijos a Abraham, aunque le levantará hijos a Abraham. Y cuidado con esto, porque todo está basado en las mismas promesas. Es una continuidad. Yo soy de los que pienso que esa hojita en blanco, ese folio en blanco que está en el medio de las Biblias, que separa el Antiguo y el Nuevo Testamento, es un error que eso esté allí. Porque hay continuidad. Porque las promesas que aparecen en el Nuevo Testamento son precisamente la continuidad o el cumplimiento de lo que ha sido anunciado en el Antiguo Testamento, para confirmar todo lo que allí está escrito, para darle validez, no para invalidar como se hace por allí. Entonces, es importante que estemos apercibidos de esto. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay muchas cosas raras por allí que, en vez de ayudar, lo que hacen es dispersar las ovejas. Entonces, tomemos en cuenta esto. Hablábamos de los levitas. Es interesante inclusive leer el Apocalipsis, ¿no? Porque en el Apocalipsis, en el capítulo 7, se hablan de dos pueblos, de alguna manera, dos pueblos que es bien interesante, ¿no? Un pueblo que nombra las tribus. Capítulo 7, versículo 3 dice: no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellados a los siervos de nuestro Elohim en sus frentes. Recordarán el Shema, ¿no? Que habla de la frente, ¿no? Y recordarán en Apocalipsis también las asambleas. Recordarán las asambleas de Apocalipsis cuando dice un nombre: te daré un nuevo nombre y pondré mi nombre en sus frentes, ¿no? Vemos a los sacerdotes que tienen la diadema y el nombre en la frente. Pero vemos también que el anticristo, voy a repetirlo otra vez, que el anticristo también tiene una seña en la frente y en las manos. Ojo con esto. Ojo con lo que estoy diciendo. Porque el anticristo, y voy a meterme en el fuego del Eterno en este momento, porque si hay alguien más cristiano que el mismo Yeshua, viene siendo el anticristo.
¿Por qué? Porque para poder usurpar su lugar tendrá que parecerse tanto al Mesías verdadero que engañe a muchos. Y eso no es lo que nos dice Yeshua en Mateo 24. Pues sí, que engañarán aún a los escogidos. ¿Por qué? Porque el anticristo, a diferencia de muchas religiones por allí que hablan cada vez que hablan de las tinieblas utilizan el mismo versículo, porque Satán vino a matar, a hurtar, a destruir. Entonces la gente asocia a que todo lo malo, todo lo feo y todo eso viene de las tinieblas, y todo lo bonito, la paz y el amor viene de Dios. Ojo con esto, porque la escritura es muy clara cuando dice que el anticristo en medio de la dificultad hará un acuerdo de paz y se ganará a muchos. Entonces vemos el anticristo trayendo paz. Así que esto es un juego estratégico muy fuerte, que solamente para los que tengan el Rúa podrán, pues el Rúa de Dios, no el Rúa del mundo, porque hay Rúas del mundo, espíritus de error. Los que tengan el Rúa de Elohim, del Elohim verdadero, el espíritu de Mashiach, serán los que estén alertas y apercibidos de lo que va a ocurrir. Porque el anticristo se parecerá tanto a Yeshua que engañará a muchos. ¿Cómo nos damos cuenta que es el anticristo y no es Mashiach? Porque el anticristo, no que el anticristo es malo y va a hacer cosas malas, no. Eso no es lo que dice la escritura. El anticristo va a traer paz al mundo. Se va a ganar a muchos. Se los va a meter en el bolsillo, en el corazón, a muchos. Hablará de amor, porque para traer paz tendrá que hablar de amor en el mundo. Mejor traemos paz en el mundo. Pero es el anticristo. Y si nosotros caemos en ese engaño del anticristo, pues tenemos que leer entonces Mateo 24, porque dice que a muchos engañarán, aún a los escogidos. Si leemos 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, cuando habla de la segunda venida de Mashiach, nos damos cuenta que aquellos que están creyendo y le pongan la alfombra roja al anticristo pensando que es Mashiach, dice claramente el apóstol Pablo que es porque todavía no les ha resplandecido la luz de la verdad. Léalo vosotros mismos allí, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Por eso dijo, me voy a meter en el fuego para beneficio de todos. Así que no caigamos en el error de pensar que cualquiera que anuncie paz por allí viene de Dios, o cualquiera que anuncia amor por allí viene de Dios, o aquellos juicios que hablan, si alguien se puso bravo, entonces porque no está el Espíritu de Dios en él. ¿Y cómo dirían de Yeshua cuando les volteó las mesas allí en el templo a todos los mercaderes? Si nos los traemos ahora, ¿quién creería en ese Mesías que le voltea las mesas a los religiosos? ¿Quién creería en un Mesías que diría, dejen que los muertos entierren a sus muertos? ¿Quién creería en un Mesías así? Pues esto es don de Dios, definitivamente. Poder diferenciar a nuestro Señor, a nuestro Redentor, es dado por el Eterno, es dado por Dios. Y como decía aquel
siervo que llegó, no recuerdo si era un escriba o quién era, y le dijeron, claro, a la vez le dijeron para probarle: Señor, sabemos que tú no juzgas según las apariencias, sino que puedes ver lo que hay dentro del corazón, ¿no? Dentro de cada persona. Cuidado con las apariencias en este tiempo final. Cuidado con las apariencias, porque el mundo se dejará guiar por las apariencias, pero será engañado. Porque no podemos ver la apariencia, sino lo que tenemos que ver es la justicia de Dios a la luz de la Torá. El Evangelio, la manera correcta de interpretarlo es a la luz de la Torá. No puede ser interpretado sin la Torá. Eso es un error. ¿Por qué? Porque Yeshua no vino a hacer lo que mejor le apetecía, ni tomar vacaciones en el mar muerto, que tiene muchas sales minerales allí. Él no vino a hacer a lo que mejor le parecía. Él vino a hacer la voluntad de Abba. Y la voluntad de Abba es que haga toda obra que el Eterno le ha enviado a hacer. ¿Y dónde están esas obras? Están en la Torá. Y todas están guiadas bajo el contexto de las instrucciones del Eterno. E inclusive todo aspecto escatológico está dentro del marco de la Torá y debe ser interpretado dentro del marco de la Torá de los profetas. Hay mucha interpretación fuera de ello. Y lo que hay es confusión. Así que seamos apercibidos en todo lo que viene, porque habrá mucho engaño a la humanidad. Como dijo Mashiach, cuando digan que viene, no crean, porque ya se los he dicho antes. Es que no los dijo antes y todo. Mateo 24, bueno, pudiéramos leerlo, pero me tomaría mucho tiempo. Ya llevo media hora. Ahí está, lo dejo de deber para leerlo. Ya se los he dicho antes. Ya se los he dicho antes. No creáis, ya se los he dicho antes. Engañarán a muchos. Si se ponen a ver detalles de 2 Tesalonicenses capítulo 2, lo que llaman allí pretribulacionismo, lo que está haciéndole es una alfombra roja al mismo anticristo. Analícelo allí. Compruébelo allí en 2 Tesalonicenses. Hágase una línea de tiempo y coloque los eventos uno detrás de otro y vea cuando viene Mashiach y vea lo que predica el pretribulacionismo. Es una perfecta alfombra roja al anticristo. Así que tengamos mucho cuidado, porque la situación no está fácil. La situación no está fácil. Entonces aquí Apocalipsis capítulo 7 tiene los famosos 144,000 que hay de Yehudá, de Rubén, de Gad, Asher, Neftalí, Manasés, Simeón, Isaacar, Zebulón, Yosef y Benjamín. Aquí hay, algunas observaciones, no voy a entrar en ellos. Son 12,000 de cada tribu. Algunos dicen que el número no es representativo como tal, que no es literal. Bueno, no voy a entrar en esos detalles. Sea, lo que podemos ver aquí es que están las tribus del Eterno. Están sus tribus, y también más adelante, si siguen leyendo el capítulo 7, hay de todas las naciones que también son copartícipes con ellos, que serán injertados en las tribus. Si nos vamos a Apocalipsis 21, o sea, nos avanzamos un poco más adelante, dice el 21:10, dice, esto es Juan, ¿no? Viendo la visión de la Jerusalén celestial. Recordemos que Apocalipsis 21 es la nueva Jerusalén, cuando hay cielo nuevo y tierra nueva. Pero no nos vamos para el cielo.
Al contrario, la nueva Jerusalén celestial baja y es puesta en la tierra. Recordemos palabras de Masías, por ejemplo, bienaventurados los mansos de los pacificadores o los mansos de corazón, no recuerdo cuál, que ellos heredarán la tierra. Recordemos el Padre nuestro: Señor, venga a tu reino. No dice vayamos nosotros al tuyo, dice venga a tu reino. Es el reino de Dios sobre la tierra. Aquí nadie se va para el cielo, ni siquiera, ya esto creo que debería hacernos ruido quizás a algunos, pero debemos entenderlo, que sí, seremos transformados, pero habrá un reino sobre la tierra, primero un reino milenial y posteriormente una nueva creación con la nueva Jerusalén, donde ya no habrá más llanto ni dolor y ya no habrá más templo, porque Dios mismo será el templo, ¿no? Eso ya es en la nueva creación, en la Jerusalén celestial. Pero antes de ello, es decir, antes de Apocalipsis 21 hasta el capítulo 20, vemos los hechos finales y vemos un milenio que es bien interesante, porque nos damos cuenta que así como están acampando los israelitas alrededor de Mishkan, en el milenio va a pasar exactamente lo mismo. Estará el templo y alrededor estarán acampando las tribus del Eterno. Muchos dirán, pero ¿cómo es eso del templo? Pues fijaos que nos habla de un templo. Los profetas hablan de un templo. ¿Dónde? Isaías, Zacarías, Ezequiel, la misma Apocalipsis. Recuerdo que Apocalipsis no puede ser interpretado como hechos del pasado antes del año 90 en que fue escrito. ¿Por qué? Porque lo dice el mismo Apocalipsis. Uno de los versículos, no recuerdo si es el 19 del capítulo 1, pero está en el capítulo 1, eso sí estoy seguro. Le dice Masías, le dice a Juan: escribe las cosas que has visto, las que son y las que serán. Ahí no las que pasaron, ahí no dice las cosas que pasaron. Entonces, a partir del año 90 debemos interpretar la escritura y todos sus eventos. No podemos decir que esto ya pasó y porque hay cosas allí asociadas al templo. Y obviamente en el año 90 ya no había templo, y por lo tanto, si dice que estas son las cosas que has visto, las actuales y las por venir, y habla de un templo, es porque habrá un tercer templo. Entonces, y se repite, de hecho lo dijo el mismo Yeshua: cuando veáis en el lugar santo, ojo que Yeshua lo llama lugar santo. Si fuera algo apócrifo, si fuera algo no aprobado por Dios, Yeshua yo creo que sí ni se molestara por nombrarlo. Cuando veáis en el lugar santo la abominación de la cual habló el profeta Daniel, oíd. Otra vez Mateo 24. Obviamente Yeshua se está refiriendo al futuro. Después de la venida de Yeshua, la resurrección de Yeshua, no hubo como tal una abominación desoladora en el templo. La que hubo cuando la época de los macabeos, y eso fueron 150 años antes de Yeshua. Es decir, que se está hablando de un templo donde Yeshua lo está llamando lugar santo y donde habrá una abominación. Entonces, esto se pone muy bueno e interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque Apocalipsis 21, en el Apocalipsis 21, cuando habla de la Jerusalén celestial, fijaos que ahora saltamos nuevamente a la Jerusalén celestial. Dice que habían 3 puertas por cada lado: 3 puertas al este, 3 puertas al norte, 3 al sur y 3 al oeste. Y los nombres de las puertas,
Fijaos lo que dice el versículo 11, dice, vamos a leerlo desde el 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo. Aquí es la Jerusalén del cielo a la tierra. Un reinado, un cielo y una nueva tierra, pero viviremos sobre la tierra, como decía Yeshua, los mansos o los pacificadores heredarán la tierra, lo dijo Yeshua. Versículo 11, teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante a una de piedra preciosa, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un gran muro alto de 12 puertas, con 12 puertas, y las 12 puertas, y en las 12 puertas 12 mensajeros. E inscritos en las puertas estaban los nombres de las 12 tribus de Israel. Para nadie es un secreto que las puertas se hicieron para entrar, y aquel que intenta entrar por otro lado que no es la puerta es ladrón y salteador, lo dijo Yeshua, ¿no? El que no entra por la puerta, las puertas se hicieron para entrar. Y si las 12 puertas de la ciudad santa celestial tienen los 12 nombres de las 12 tribus de Israel, quiere decir que todos los que tendrán derecho a entrar por las puertas de la gran ciudad tienen que ser de alguna manera injertados en las tribus de Jerusalén. No hay ninguna puerta que diga Iglesia de Cristo o cualquier cosa similar. Esto para aquellos que se han creado su propia puerta para pasar por ella, que nosotros no somos Israel, nosotros no somos esto. Hay que tener cuidado con esas cosas, porque se salta en la escritura y puede ser que se escuche muy bonito, pero no es bíblico. Hay que tener cuidado con eso. Son 12 puertas con los 12 nombres de las 12 tribus de Israel. Entonces, de hecho, Mashiach lo dice en el capítulo 22, dice, bienaventurado aquel que lava sus vestiduras para tener derecho a entrar por las puertas de la gran ciudad. Yo creo que está más que claro lo que nos está diciendo Yeshua allí. Si nos vamos, por ejemplo, a Ezequiel, es interesante porque Ezequiel, a partir del capítulo 47, nos habla de la gran casa, ¿no? Que al final nos damos cuenta que es el santuario, ¿no? Y en esta gran casa que habla el profeta Ezequiel para el final tiempo, algunos dicen que no, que eso era en la época de la época del segundo templo, porque ahí habla de un templo. Y eso no puede ser así. Por lo que podemos ver aquí es que están las tribus del Eterno, están sus tribus, y también más adelante, si siguen leyendo el capítulo 7, hay de todas las naciones que también son copartícipes con ellos, que serán injertados en las tribus. Si nos vamos a Apocalipsis 21, o sea, nos avanzamos un poco más adelante, dice el 21:10, dice, esto es Juan, ¿no? Viendo la visión de la Jerusalén celestial. Recordemos que Apocalipsis 21 es la nueva Jerusalén, cuando hay cielo nuevo y tierra nueva. Pero no nos vamos para el cielo. Al contrario, la nueva Jerusalén celestial baja y es puesta en la tierra. Recordemos palabras de Mashiach, por ejemplo, bienaventurados los mansos de corazón, los pacificadores o los mansos de corazón, no recuerdo cuál, que ellos heredarán la tierra. Recordemos el Padre nuestro, Señor, venga a tu reino. No dice vayamos nosotros al tuyo, dice venga a tu reino. Es el reino de Dios sobre la tierra. Aquí nadie se va para el cielo, ni siquiera, no, o sea, bueno, ya esto creo que debería hacernos ruido quizás a algunos, pero debemos entenderlo, que sí seremos transformados, pero habrá un reino sobre la tierra, primero un reino milenial y posteriormente una nueva creación con la nueva Jerusalén, donde ya no habrá más llanto ni dolor.
y ya no habrá más templo porque Dios mismo será el templo, ¿no? Eso ya es en la nueva creación, en la Jerusalén celestial. Pero antes de ello, es decir, antes de Apocalipsis 21 hasta el capítulo 20, vemos los hechos finales y vemos un milenio que es bien interesante, porque nos damos cuenta que así como están acampando los israelitas alrededor de Mishkan, en el milenio va a pasar exactamente lo mismo. Estará el templo y alrededor estarán acampando las tribus del Eterno. Muchos dirán, pero ¿cómo es eso del templo? Pues fijaos que nos habla de un templo. Los profetas hablan de un templo. ¿Dónde? Isaías, Zacarías, Ezequiel, la misma Apocalipsis. Recuerdo que Apocalipsis no puede ser interpretado como hechos del pasado antes del año 90 en que fue escrito. ¿Por qué? Porque lo dice el mismo Apocalipsis. Uno de los versículos, no recuerdo si es el 19 del capítulo 1, pero está en el capítulo 1, eso sí estoy seguro. Le dice Mashiach, le dice a Juan: escribe las cosas que has visto, las que son y las que serán. Ahí no las que pasaron, ahí no dice las cosas que pasaron. Entonces, a partir del año 90 debemos interpretar la escritura y todos sus eventos. No podemos decir que esto ya pasó y porque hay cosas allí asociadas al templo. Y obviamente en el año 90 ya no había templo, y por lo tanto, si dice que estas son las cosas que has visto, las actuales y las por venir, y habla de un templo, es porque habrá un tercer templo. Entonces, y se repite, de hecho lo dijo el mismo Yeshua: cuando veáis en el lugar santo, ojo que Yeshua lo llama lugar santo. Si fuera algo apócrifo, si fuera algo no aprobado por Dios, Yeshua yo creo que ni se molestara por nombrarlo. Cuando veáis en el lugar santo la abominación de la cual habló el profeta Daniel, oíd otra vez Mateo 24. Obviamente Yeshua se está refiriendo al futuro. Después de la venida de Yeshua, la resurrección de Yeshua, no hubo como tal una abominación desoladora en el templo. La que hubo cuando la época de los macabeos, y eso fueron 150 años antes de Yeshua. Es decir, que se está hablando de un templo donde Yeshua lo está llamando lugar santo y donde habrá una abominación. Entonces, esto se pone muy bueno e interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque Apocalipsis 21, en el Apocalipsis 21, cuando habla de la Jerusalén celestial, fijaos que ahora saltamos nuevamente a la Jerusalén celestial. Dice que habían 3 puertas por cada lado: 3 puertas al este, 3 puertas al norte, 3 al sur y 3 al oeste. Y los nombres de las puertas, fijaos lo que dice el versículo 11, dice, vamos a leerlo desde el 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo. Aquí es la Jerusalén del cielo a la tierra, un reinado, un cielo y una nueva tierra, pero viviremos sobre la tierra, como decía Yeshua. Los mansos o los pacificadores heredarán la tierra, lo dijo Yeshua. Versículo 11: teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a una de piedra preciosa, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un gran muro alto de 12 puertas, con 12 puertas, y en las 12 puertas 12 mensajeros. E inscritos en las puertas estaban los nombres de las 12 tribus de Israel. Para nadie es un secreto
que las puertas se hicieron para entrar, y aquel que intenta entrar por otro lado, que no es la puerta, es ladrón y salteador, lo dijo Yeshua, ¿no? El que no entra por la puerta, las puertas se hicieron para entrar. Y si las 12 puertas de la ciudad santa celestial tienen los 12 nombres de las 12 tribus de Israel, quiere decir que todos los que tendrán derecho a entrar por las puertas de la gran ciudad tienen que ser de alguna manera injertados en las tribus de Jerusalén. No hay ninguna puerta que diga Iglesia de Cristo o cualquier cosa similar. Esto para aquellos que se han creado su propia puerta para pasar por ella, que nosotros no somos Israel, nosotros no somos esto. Hay que tener cuidado con esas cosas, porque se salta en la escritura y puede ser que se escuche muy bonito, pero no es bíblico. Hay que tener cuidado con eso. Son 12 puertas con los 12 nombres de las 12 tribus de Israel. Entonces, de hecho, Mashiach lo dice en el capítulo 22, dice: bienaventurado aquel que lava sus vestiduras para tener derecho a entrar por las puertas de la gran ciudad. Yo creo que está más que claro lo que nos está diciendo Yeshua allí. Si nos vamos, por ejemplo, a Ezequiel, es interesante porque Ezequiel, a partir del capítulo 47, nos habla de la gran casa, ¿no? Que al final nos damos cuenta que es el santuario, ¿no? Y en esta gran casa que habla el profeta Ezequiel para el final tiempo, algunos dicen que no, que eso era en la época de la época del segundo templo, porque ahí habla de un templo. Y eso no puede ser así por una sencilla razón, porque lo que habla Ezequiel allí habla de que el templo sale aguas de manantial, un agua que sale del trono de Dios que está en el centro de su santuario. Y esta agua sale hacia el este y va a regar hasta que desemboca al mar, y todo lo que toca esta agua da vida. De hecho, el mar, que siempre ha sido considerado o ha sido sinónimo de desorden, de destrucción, de cualquier cosa mala, el mar dice que es limpiado una vez que estas aguas entran en el mar. Entonces, aparte de eso, en Ezequiel 47 y 48 nos habla de repartición de tierra. Léanlo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que leer? Para darnos cuenta de que los límites que habla allí son límites actuales de los países actuales, de Egipto y de zonas que han sido renombradas, conocidas en la actualidad. Por lo tanto, no puede referirse al nuevo mundo venidero, a la Jerusalén celestial, porque los países que existen allí, o los límites que existen, son exactamente los mismos límites de la tierra que tenemos actualmente. Y allí habla que del trono de Dios, del templo, saldrán un río de agua. Allí entenderán que es el río de agua que cubre primero poco, después a la mitad, después arriba, después te cubre completo. Lo que llaman, por allí hay una canción que se llama El río de Dios. Yo quiero nadar en el río de Dios, esa canción muy famosa, y basada precisamente en Ezequiel 47. Una canción parece que es para los niños, para los peques, pero bueno, esa canción habla de este río, un río salutífero, que así es este capítulo, donde hay salud, donde hay bienestar, donde hay sanidad a las naciones. Cuando nos damos cuenta que los límites de la tierra son los mismos, que existe repartición de tierra entre las tribus de Israel, incluyendo a los gentiles dentro de ella, es hermoso leerse esto. Ya eso es capítulo 48. Aparte de eso, se nos habla en el capítulo 47 del templo de Dios, que sale este manantial de aguas. Nos damos cuenta que esto no puede ser la nueva Jerusalén celestial, porque la Jerusalén celestial, lo que tiene un río y tiene el árbol de la vida,
resulta que los límites de esta nueva creación son diferentes. No es la misma geografía, es cielo nuevo y tierra nueva. Aparte de eso, Ezequiel, allí vamos a leer, aquí dice el capítulo 47, versículo 13, dice: así ha dicho Hashem el Señor, estos son los límites en que repartiréis la tierra por heredad entre las 12 tribus de Israel. José tendrá 2 partes, la heredaréis así los unos como los otros. Por ella alcé mi mano jurando que había de dar a vuestros padres, por tanto, esta será la tierra de vuestra heredad. Escuchad esto, porque esto lo dice Hashem. Estas promesas que no se han cumplido hasta el día de hoy, no vamos a ir a un cielo nuevo y a una tierra nueva sin que estas promesas se cumplan. ¿Por qué? Porque sería como llamar a Dios un mentiroso. Disculpa, pero tengo que decirlo, ¿no? Sería como llamar a Dios mentiroso. Todas estas promesas están hechas por Dios y Dios cumplirá todo lo que promete, y de hecho en eso es que se basa su fidelidad. Entonces, capítulo 15 dice: y este será el límite de la tierra hacia el lado del norte, desde el mar grande, camino del Ton, viniendo de Sedad, Amat. Bueno, aquí dice entre el límite de Damasco y el límite de Amat. Este es el límite de Aurán. Entonces vemos aquí referencias inclusive a muchas ciudades que las conocemos hoy en día: Damasco, Galat, el río Jordán, tierra de Israel al Jordán. Esto mediréis el límite hasta el mar oriental. El mar oriental. Escuchad esto, porque toda esta tierra forma parte de la promesa. Esta es la tierra que será dada a los hijos de Israel desde el Éufrates hasta el Mediterráneo. ¿Por qué? Porque todos los salvos que habrá, después que pase todo lo que tenga que pasar, necesitarán tanta tierra para ocupar este lugar y estaremos puestos en ese reino milenial sobre esta misma tierra después de que sea limpiada y el diablo sea atado. Léase Apocalipsis capítulo 20 para estar apercibidos acerca de ello. Y fijaos lo que dice el 21: y del príncipe será lo que quedare a uno y a otro lado de la porción santa. Aquí habla de una porción santa alrededor del templo. Y del príncipe será lo que quedare de uno y otro lado de la porción santa y de la posesión de la ciudad. Esto es, delante de las 25,000 cañas de la porción que está al límite oriental, y al occidental delante de las 25,000 hasta el límite oriental. Desde las partes dichas será del príncipe, porción santa será, y el santuario de la casa estará en medio de ella. De este modo, la parte del príncipe será comprendida desde la porción de los levitas y la porción de la ciudad, entre el límite de Judá y el límite de Benjamín. Entonces vemos aquí que la porción del príncipe, en el medio de la porción del príncipe estará el santuario. Obviamente esto no se ha cumplido. De hecho, muchos estudiosos que han visto inclusive la descripción que empieza a partir del capítulo 40 del libro de Ezequiel, que dicen que por las dimensiones, las habitaciones del templo que se describe allí, del lugar que se describe allí, básicamente no puede corresponder a el templo de Herodes, ni siquiera, que fue el más grande, porque no los cumple. Y obviamente saben y entienden que se refiere al templo que habrá en el milenio. ¿Con Mashiach reinando? Sí, con Mashiach reinando. De hecho, si revisamos la historia, cada vez que un rey es entronado, lo primero que se hace es un templo para su Dios. Así que por eso es que hoy en día vemos
a lo largo de toda la geografía, muchas iglesias y todo esto en pueblos y eso, porque al final cada alcalde o cada ayuntamiento, cada comunidad, cada estado, cada provincia, al final ha hecho lo mismo. ¿Por qué? Porque es una conducta heredada de los antiguos. Por eso es que Hashem, cuando le dice al pueblo de Israel, yo habitaré en medio de ustedes, una de las órdenes que dan es que le construya un Mishkan, un lugar de adoración, aun cuando él no puede habitar dentro de 4 paredes. Pero por razón a este proceso de salvación y a que tengamos comunión con él, Hashem lo ha hecho. Así que es interesante darnos cuenta de esto. El censo de los levitas. Sabemos que ahora habla de los levitas, sabemos que los hijos de Aarón fueron escogidos, Nadab y Abiú, que ellos murieron, ¿no? Y quedó Eleazar e Itamar. Eleazar quedó como el heredero, básicamente, como sumo sacerdote después de la muerte de Aarón. Eso ya lo vimos. De hecho, cuando muere Aarón, si mal no recuerdo, lo relata el libro de Deuteronomios. No recuerdo si en número lo vamos a ver. Eleazar es el que toma la dirección, ¿no? Aquí nos hace referencia al fuego extraño de Nadab y Abiú, que llevaron en presencia de Hashem, y Hashem obviamente no sobrevivieron a Hashem, porque el único fuego que puede estar delante de la presencia de Hashem es el fuego que él ha encendido. No puede haber otro tipo de fuego. De lo contrario, morirán. Ya pueden entender por qué donde está la luz de Mashiach los demonios huyen. Porque básicamente donde está el fuego del Eterno, el fuego de Dios, cualquier otro fuego va a perecer. Entonces, lo vemos como la luz, ¿no? El fuego da luz y quizás ahí está un poco de la similitud, ¿no? La función de los levitas. Los levitas en general, ellos llevarán a cabo sus labores y las labores de toda la congregación de los hijos de Israel en el Mishkan, desempeñando servicio en el Mishkan. ¿Y quiénes eran los levitas? Bueno, sabemos que los levitas, básicamente los hijos de Leví, en pocas palabras, estaban los hijos de Gersón, los hijos de Kehat o los coatitas, que de allí es de donde viene Moshe y Aarón, y estaba los hijos de Merari. Todos ellos estaban al servicio de Mishkan, pero solamente la descendencia aarónica es a la cual se le entregó el sacerdocio. Y eso lo podemos ver claramente en el versículo 10. Dice, versículo 10, tú nombrarás a Aarón y a sus hijos para desempeñar labores de Cohanim. Cualquier otro que se incluya será puesto a muerte. Cualquier otro que se incluya. En pocas palabras, los únicos que pueden acercarse a las cosas sagradas para oficiar y que sea aceptado por Dios son Aarón y su descendencia, e inclusive algunos de las líneas sacerdotales fueron desechadas por Hashem por infidelidad hacia el Eterno y hacia las promesas que el Eterno había establecido. De hecho, si leemos aquí si seguimos leyendo lo que veníamos leyendo de Ezequiel, nos damos cuenta que los sacerdotes de Sadoc son los que se nombran allí como aprobados por Dios, debido a que ellos se mantuvieron fieles al Eterno. Y ninguna otras líneas, ¿no? Ninguna otras líneas. Entonces, recordarán la rebelión de Coré, que quería usurpar allí la posición de Aarón y de Moshe y todos ellos, y Moshe lo que hacía era, coloquialmente hablando, se ponía sobre su rostro, ¿no? Se ponía en tierra y decía, ¿por qué tentáis al Eterno? Fijaos como de la manera que lo hacemos. Llega el Eterno, dice, estos son los sacerdotes, serán la descendencia de Aarón. Y sale otro por allí, y diciendo, no, que yo quiero ser, que quién eres tú para
para decidir que tú eres de los sacerdotes. ¿Y qué pasó allí? Enseguida Moshe se arrodillaba y decía: ¿por qué tentáis al Eterno? O sea, yo creo que Moshe entendía claramente que al Eterno no se le puede llevar la contraria. No se le puede, bueno, sí se le puede, pero no se le debe. Aquel que quiera obviamente ser copartícipe con él no debería llevarle la contraria al Eterno. Entonces, bueno, aquí habla, los levitas fueron escogidos por Hashem debido a lo que había ocurrido con el becerro de oro. Ellos se retrajeron allí de lo que había ocurrido y básicamente el Eterno toma los primogénitos. En vez de los primogénitos, toma a los levitas y paga la deuda, ¿no? Se contaron todos los primogénitos de Israel, ni se contaron todos los levitas, y la diferencia que existía lo pagaba en el shekel del santuario. Y de esa manera que Hashem se quedó con todos los levitas en vez de los primogénitos. ¿Cuál era la función principal? Lo hemos hablado en otras oportunidades. El propósito principal o la función principal del Eterno es que todos fuéramos sacerdotes en nuestras casas, en nuestros hogares. Y precisamente esa función es lo que viene a retornarnos nuestro Adón Yeshua HaMashiach, que no significa necesariamente que la labor levita esté abolida, cualquier cosa como esta. ¿Por qué? Porque ellos han sido nombrados por el Eterno como sacerdotes. Y lo que leemos en el libro de Ezequiel es que ellos todavía tienen orden han sido aprobados por Dios para ciertos servicios para Él. Entonces, al final, un reino de sacerdotes, ¿no?, para toda la tierra. Uno de acuerdo a los méritos de Mashiach y otro como nombré al principio, por llamamiento y dones que son irrevocables, porque Dios no retracta sus palabras. Bueno, los hijos de Leví sabemos que son Gersón, Kehat y Merari. Sabemos que los de Gersón, Kehat y Merari y los de Aarón, ellos acamparían alrededor del Mishkan, exactamente la parte más central. Y los hijos de Gersón estarán al oeste, y ellos llevaban todo lo referente al tabernáculo, al Mishkan, estando a cargo del tabernáculo propiamente, las cubiertas, las pantallas, las cortinas, y bueno, básicamente accesorios, artículos y el mantenimiento. También estaban los de la tribu de Kehat, o los Kehatitas. Ellos estarían al sur y ellos se encargarían ya de los utensilios, ¿no?, del arca, la mesa, la menorá, los altares, otros utensilios del lugar santo y lugar santísimo, y al mantenimiento de todas esas cosas. De los Kehatitas, aquí está el famoso Coré, es decir, que Coré se le dio el privilegio de servir llevando el arca, la mesa, la menorá, los altares y todo ello, que ya era un privilegio en sí mismo, pero él quería usurpar el sacerdocio, le llevó la contraria a Dios, y sabemos lo que pasó por la historia. 250 jefes arrastró con él y murieron una gran cantidad de personas. Se abrió la tierra y los tragó. Aarón. Bueno, sabemos que Aarón tenía lo que es la guardia, la vigilancia, el este, ¿no? Y su descendencia tenían el este lo que es el Mishmere, la guardia, la vigilancia, la entrada del Mishkan. Nada más y nada menos, el sacerdocio es quien vigila la puerta y la entrada. Los de Merari al norte, los de Merari básicamente se encargaba de la estructura del tabernáculo, travesaños, postes, bases, herraje y su mantenimiento.
también los postes del patio, sus bases y parte de la tienda. Así que vemos aquí claramente cómo Dios organiza a su pueblo. Sabemos que rescata a los primogénitos, ahora se queda con los levitas, y los levitas empiezan a ejercer funciones de servicio para con el Eterno. Me llama la atención algo bien interesante. Esta distribución que se presenta aquí, que Hashem se los da a mostrar básicamente un año después que establece su Mishkan, después que entrega la Torá, después que Hashem se posa en medio de ese lugar que Él ha designado estar allí por nuestro propio bien. A partir de allí ellos tenían que guardar esta distribución. Y es interesante, lo voy a dejar de tarea para esta semana, que vean cómo la escritura proféticamente hablando hacia el futuro nos habla de que esta misma disposición permanece. Vemos el reinado del Eterno desde el centro y todos fijados o en dirección hacia el Eterno. Esto se mantiene en el milenio e inclusive se mantiene en la Jerusalén celestial, porque si la Jerusalén celestial tiene 12 puertas, de las cuales 4 lados y hay 3 puertas por cada lado, es porque todos están mirando hacia el frente, están con la vista puesta hacia la ciudad celestial, la ciudad que bajó del cielo. Y esta misma distribución es la que vemos acá. Aquí ya el Eterno está entregando la organización de cómo su pueblo debe permanecer orientados hacia Él, sin perder la vista de Él. Es interesante darnos cuenta que no habrá desorden ni en el milenio ni en la Jerusalén celestial, y que ya lo que el Eterno ha establecido aquí, inclusive en el mundo venidero, muchas cosas de ellas permanecerán, porque Dios es un Dios de orden. Inclusive al marchar, la próxima para allá, vamos a ver cuando ellos empiecen a marchar. Cuando ellos marchaban también llevaban un orden. Dios es un Dios de orden. Habrán escuchado, ¿no? La mirada puesta en Yeshua. La mirada puesta donde tiene que estar puesta. Allí es donde tiene que estar. Y ciertamente nos falta mucho por aprender, pero que no perdamos de vista el propósito del Eterno, porque todo, absolutamente todo lo que el Eterno ha establecido, sus mandamientos, es precisamente para mantenernos alejados del engaño del enemigo. Cada vez que nosotros buscamos guardar sus mandamientos, es una protección que tenemos en nuestra vida en contra del Eterno, en contra de las tinieblas y a favor del Eterno. Es una protección que la necesitamos, porque este mundo, como comentaba en principio de la parashá, cuando hablaba del antimasías, aquel que va a usurpar el puesto de Masías, y por eso tiene que parecerse tanto a él para engañar a muchos. Obviamente, si alguien ve que viene alguien con los cachos, el tenedor y una cola y echando fuego por la boca, yo creo que difícilmente la gente se comerá el cuento, ¿no? Así que estemos apercibidos, pidamos que su Ruach HaKodesh siempre nos acompañe, porque los tiempos son difíciles, pero aquellos que guardan sus mandamientos y que les buscan, ellos serán protegidos y serán guardados de los momentos difíciles, de los momentos de la prueba. Así que Baruch Hashem, de esta manera finalizamos la porción Bamidbar. Baruch Hashem, de esta manera finalizamos la porción Bamidbar, primera porción del libro Bamidbar, Baruch Hashem.
no podemos despedirnos sin antes citar la bendición. Que te bendiga Adonai, que te guarde también, que Adonai te ilumine, que ponga su gracia en ti, que Adonai vuelva su rostro hacia ti y te dé la paz. Yevarjeja Adonai Bishberjeja Yaer Hashem para Beleja Behuneka Yisah Hashem para Beleja Be Yasem Leja Shalom. Estamos día número 36 en el conteo del Omer. Le decimos Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav exibano hal sefirah haomer. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has santificado con tus preceptos y nos ordenaste lo que refiere al conteo del Omer. Día 36 en el conteo del Omer. Baruch Hashem. Damos gracias al Eterno por este Shabbat y Shavuot Tov. Buena semana a todos. Que estén siempre en la voluntad del Eterno en su emuná. Baruch Hashem.